Buenos días. Vamos a comenzar con esta última parte de las dos últimas ponencias de la mañana. La primera va a ser innovación en el fomento de la rehabilitación energética. La ponencia va a ser presentada por Manuel Romero, de E3 Consultores. Manuel Romero es ingeniero de caminos y evaluador acreditado de Verde. Es gerente de la empresa E3 Consultores, que es una consultora energética especialistas en estudios de ahorro energético en edificios, y además es el fundador de Renovarte y Ahorra tu Energía. Cuando quieras. Buenos días a todos. En mi presentación lo que pretendo es explicar el funcionamiento y el manejo de una herramienta gratuita que nos puede ayudar a valorar el impacto que va a tener o a prever el impacto que tendrá una determinada medida de ahorro energético que podemos poner en marcha en un edificio existente. Esta herramienta, además, nos va a dar una estimación de la clase de eficiencia energética que ese edificio existente pues tiene. ¿Qué clase tiene y cuál se obtendría o cómo mejoraríamos la clase energética si aplicáramos en la realidad esa mejora que estamos evaluando? Repito que es una estimación. Bien. Nosotros en E3 Consultores, como consultora energética que somos, centramos o trabajamos en la innovación en tres líneas. En una primera línea intentamos compartir información con otros técnicos o otro tipo de público. Otra línea de actuación va encaminada a la formación y, por último, la concienciación. Para nosotros estas tres líneas de trabajo, información, formación y concienciación, bueno, pues desde nuestro lado como consultora, como digo, pues es la línea de innovación, sobre todo en la parte de rehabilitación energética de edificios. ¿Cómo hacemos esta innovación? Pues la tecnología de comunicación hoy en día fundamentalmente es Internet, entonces todo lo hacemos principalmente en Internet y esto que bueno, pues no estoy diciendo nada nuevo, esto lo que nos permite es llegar a mucho más público y que la comunicación pueda estar disponible en cualquier momento. ¿Cómo hacemos la parte de compartir información? Nosotros en 2007 creamos un portal, este portal que están viendo aquí se llama Renovarte. Renovarte.es es la dirección. Es un portal que está, bueno, lo que pretendemos es fomentar aquí el intercambio de conocimiento entre distintos profesionales, conocimiento en todo lo relacionado con rehabilitación energética de edificios. Renovarte lo que pretende es un poco, ahora que están tan de moda, es un poco ser pues una red social en torno a este sector y por ello está focalizado pues a tres públicos principalmente. Profesionales, técnicos profesionales, como están viendo aquí, autoridades es lo que llamamos como técnicos de la administración y administradores de fincas. Todo como red social, pues toda la información que hay en este portal es libre, es gratuita. ¿Qué cosas podemos encontrar aquí? Bueno, pues podemos encontrar una parte de noticias, siempre hablando de rehabilitación energética, noticias relacionadas con el sector. Una parte donde vamos a encontrar un listado de todas las líneas de ayudas y subvenciones que pone en marcha anualmente por las distintas comunidades autónomas y la Administración Central del Estado. Pues aquí este apartado de líneas está por comunidades autónomas, con lo cual es muy fácil localizar las líneas de ayudas que hay en una comunidad autónoma determinada. Otra de las cosas que tenemos aquí en libre disposición, como decía, son todo el apartado de publicaciones. Aquí lo que tenemos son una serie de guías técnicas, son totalmente gratuitas. La última que hemos publicado es la guía técnica de aislamiento térmico, que es para pues, tocar es una de las partes pasivas de los edificios existentes. Y por último, otra de las cosas que tiene Renovarte es un directorio de empresas y profesionales que están viendo aquí,
donde, bueno, pues ahí están una serie de empresas que están relacionadas con el sector y ahí el alta, como red social, el alta es totalmente gratuita. Bueno, eso es en la parte de compartir información. En la parte de formación, nosotros en 2010, 2012, este año esta escuela de formación ha tenido una renovación completa, por eso hablamos aquí de 2012, pero realmente lo pusimos en marcha en 2010. Creamos una escuela de formación online donde damos cursos de formación en todo lo relacionado con la energética edificatoria. ¿Cursos de qué? Pues, por ejemplo, de autoconsumo o balance neto, ahora que también parece ser que va a venir una regulación que va a regularnos cómo vamos a hacer ese balance neto con nuestra propia instalación de renovable que tenemos en nuestro edificio y la red de distribución. Cursos relacionados con la certificación de eficiencia energética de edificios, en existentes también. Y cursos relacionados con la parte de sostenibilidad en edificación, por ejemplo, certificación LEED y certificación verde, o con el cálculo y compensación de la huella de carbono. Siempre digo que estamos en el marco de los edificios, siempre hablando del marco de la energética edificatoria. Por último, y para cerrar ese círculo de información, formación y concienciación, en noviembre del año pasado pusimos en marcha, que es de lo que vengo a hablar, pusimos en marcha este portal que en realidad es un software, es una herramienta de cálculo que lo que busca es concienciar. Tiene dos objetivos: concienciación ciudadana y que sirva como una herramienta para los técnicos, para que puedan estimar el ahorro energético que una determinada medida que quieren hacer en un edificio, pues bueno, pues le da un orden de magnitud de qué van a conseguir si aplicaran esa medida de ahorro energético en el edificio. ¿Por qué? ¿Por qué pusimos esto en marcha? Bueno, pues principalmente porque hemos detectado que hay una carencia de concienciación en la ciudadanía. La ciudadanía pensamos que el propietario de la vivienda al final es el que debe tirar del carro, el que debe demandar que se rehabilite energéticamente sus viviendas, sus edificios, son ellos. Si ellos no tienen... ¿qué es esto? Si ellos no tienen la necesidad de pedir una rehabilitación energética, no lo conocen, pues no la van a pedir. Y si no la piden, todo lo que hay detrás en la cadena pues no va a funcionar. Entonces, intentamos mover esa concienciación, y porque cuando pusimos en marcha Renovarte, que como he dicho está enfocada a 3 públicos, sobre todo técnicos, nos dejábamos fuera precisamente a este público, el público que nosotros pensamos que tiene la clave, la llave, para que este sector pues empiece realmente a ponerse en marcha. ¿Y en qué nos hemos basado para hacer Ahorra tu Energía? Bueno, Ahorra tu Energía se nutre de toda nuestra experiencia como consultora energética durante estos años. Nosotros durante este tiempo, durante varios años, hemos hecho distintos estudios para, pues bueno, desde la administración a cualquier nivel de la administración a empresas privadas o pseudopúblicas. Hemos hecho diferentes estudios del impacto económico o energético que una determinada medida va a tener sobre el parque de edificios existente, por ejemplo. Entonces, eso nos ha dado una base de datos muy importante de información, y con esa base de datos es la que hemos puesto en valor en el núcleo de Ahorra tu Energía. Nos estamos basando muchas veces en datos de cálculo y otras veces en datos experimentales. Para empezar, voy a repasar estos trabajos en los que nos hemos pasado porque creo que son interesantes para ustedes. Muchos de ellos están libres en Internet, los informes están totalmente libres en Internet, y bueno, es interesante que los utilicen porque les van a dar muchas claves para atacar un edificio existente y mejorar su comportamiento energético. El primero de ellos es uno que hicimos para la ONG WWF ADENA, y es un edificio que analiza el potencial de ahorro energético y de reducción de emisiones de CO2 si tomáramos unas determinadas medidas de ahorro en el parque de viviendas existente. Hace escasamente unos meses, 2 o 3 meses, esta misma ONG ha presentado un informe complementario a en el que lo que buscan, lo que están analizando, son las líneas de financiación que existen en este momento y proponen nuevas líneas de financiación. Porque, como decía antes,
El problema que nosotros estamos detectando, o que estamos viendo que en diferentes foros siempre se comenta lo mismo, los problemas que estamos detectando que existen para que la rehabilitación energética pues empiece a despuntar, realmente sea esto que nos están diciendo a nivel político, que va a ser el motor de la recuperación económica. Eso es lo que nos dicen. Pues para que realmente eso pase, estamos detectando que tenemos dos problemas principales. Uno, la concienciación del propietario del edificio, no es consciente de lo positivo que es actuar energéticamente en un edificio, y el otro son las líneas de financiación. Y en el momento que podamos resolver esas dos cuestiones, o más o menos ponerlas en marcha, pues este sector empezará realmente a despuntar. Bueno. Del informe se extraen diferentes datos. Yo no voy a mostrar aquí todos los informes, simplemente unas líneas generales para hacerles un poco composición del lugar. Del informe extraemos que el parque de viviendas existentes en este momento en España se caracteriza porque tenemos unos 25 millones de viviendas construidas. De ellas el 67% se destina a hogares. Los hogares son las viviendas de primera ocupación. Y el resto, el 33% restante, se destina a las viviendas de segunda residencia. Bueno, la vivienda que tenemos en la playa, la casa de campo, la vivienda de los fines de semana, la de vacaciones, la segunda residencia. Ese parque de viviendas existentes, esos 25 millones, representan el 20% del consumo energético del país, la quinta parte de emisiones de CO2 del país, y si a esa parte, estamos hablando todo el rato del edificio en uso, si a ese edificio en uso le añadimos toda la parte de fabricación de materiales, construcción y demolición, es decir, toda la fase de vida útil del edificio, desde que empezamos a extraer materias primas y demás hasta que demolemos el edificio, si hacemos todo ese análisis, estamos hablando que el sector de la edificación representa la tercera parte de emisiones del país. Estamos hablando de un trozo de la tarta muy grande, ¿eh? Todo lo que hagamos en él, pues vamos a tener unos resultados importantes. Como valor promedio de cuántas emisiones genero yo en mi casa, está la cifra de 1,25 toneladas al año de CO2 por hogar. Ese es el valor promedio de datos del hogar español. ¿Con qué hipótesis partíamos o con qué hipótesis contemplamos para hacer el estudio? Lo centramos en residencial vivienda, tanto unifamiliares, aisladas, adosadas, como en bloque, la plurifamiliar. ¿Por qué lo centramos en residencial vivienda? Pues porque cualquier mejora, mezclar sectores tan diferentes como vivienda con un terciario de oficinas o un hospital, podemos dar lugar a que una mejora que viene muy bien en vivienda pues sea contraproducente en un terciario, ¿no? Porque en las cargas internas hay una serie de condiciones que lo hacen completamente diferente. Entonces habría que un poco separar sectores y por eso empezamos por el de vivienda. Todo el análisis se hace sobre 3 zonas climáticas. B4, si recuerdan un poco el código técnico, es Sevilla, más o menos Sevilla-Alicante. D3 viene a ser Madrid y E1 viene a ser pues, Soria-Burgos. ¿Por qué esas 3 zonas? Pues porque en ellas está más del 70% de las viviendas construidas. Hay gran parte de las viviendas construidas están ahí. Contemplábamos, en cuanto a instalaciones térmicas de esas viviendas, por las más habituales, por ejemplo, en agua caliente sanitaria, todo lo que es calderas eléctricas, los termos eléctricos y calderas o calentadores por combustible, en calefacción, radiadores eléctricos o por agua caliente, y en la parte de aire acondicionado, de refrigeración, de verano, pues equipos por expansión directa de un refrigerante, el típico split, ¿vale? Para verano. Y en la parte de las soluciones constructivas para la envolvente, qué tipo de fachada, qué tipo de cubierta, o de suelos o de ventanas. Aquí lo que hicimos fue cogernos todo el parque de viviendas que el Instituto Nacional de Estadística dice que tenemos, que además nos lo da tipificado por año de construcción, pues todo ese parque de viviendas lo agrupábamos en 3 periodos. Antes de 1945, antes de la Guerra Civil, entre la Guerra Civil y 1981 y entre 1981 y 2008. Ahora explicaré por qué esos 2 periodos, por qué hasta el 81. Antes de la Guerra Civil, antes de 1945, más o menos, la característica, les hablo por ejemplo de fachada, la característica principal de las fachadas es que eran pues, de mucho espesor, de muros de mampostería, de adobe, ese tipo de construcción. Después de la Guerra Civil y hasta el 81 es porque
en el año 79 España edita la primera norma de condiciones térmicas en edificios, la NBE 329. Se supone que cuando el Ministerio saca una norma se hace realidad en la construcción 2 años después, de ahí que 79 más 2, 81. Ahí está el vídeo. Bueno, pues entre 1995 y 81, en el tema de las fachadas, estamos hablando de fachadas de doble hoja con cámara de aire. No aparece ningún tipo de aislamiento en la cámara. Y entre 1981 y 2008, en 2006 aparece el código técnico, más 2 años en 2008, en ese periodo nos encontramos que tenemos una norma, y esa norma, aunque poco, pero obligaba a tener un determinado nivel de aislamiento técnico en los elementos constructivos. Bueno, pues a nivel de fachada, como ven en el esquema, mantenemos la doble hoja cerámica y en la cámara incorporamos un aislante técnico. Con todo esto, lo que propusimos o lo que proponemos en el estudio son 6 situaciones energéticas de los edificios. Una situación, esta E1 que viene aquí arriba, esta E1, es una situación en la que no hacemos nada con los edificios. Dejamos que los edificios sigan estando como están, sigan consumiendo lo que consumen. Y vamos a ver qué pasa de aquí a 2020. ¿Qué números tendremos en 2020? Las situaciones E2 y E3 son situaciones que intentan mejorar toda la parte pasiva de los edificios. Esto es fachada, cubierta, suelos, ventanas, en toda la parte pasiva. El E2 es una mejora en esos valores de calidad energética del envolvente de un nivel, por encima de código técnico, siempre por encima de código técnico. Y el E3 mejora los niveles de aislamiento térmico que pide el E2 e incorpora una serie de criterios, por ejemplo, que las viviendas tengan recuperador de calor en todo lo que es la ventilación, que no tengamos, como exige ahora la normativa, la HS3, que no tengamos una refrigeración y que el aire entre pues, a su libre voluntad a la temperatura que sea. Pues tenemos un recuperador. Como digo, la E2 y la E3 son medidas que atacan la parte pasiva de los edificios. Y en la E4 lo que proponemos son la incorporación de energías renovables en los edificios. ¿Qué energías renovables? Pues energía solar térmica, al mismo nivel que pide el código técnico. ¿Por qué? Porque técnicamente no se puede ir más allá. En un sitio donde, por ejemplo, el código nos pide una cobertura del 70%, no es viable técnicamente irnos más allá del 70, 75%. ¿no? Técnicamente, si ponemos más cobertura solar, vamos a tener problemas sobre todo en el. Bueno, nos centramos en la parte de cobertura solar para agua caliente sanitaria en los niveles del código. Y como novedad, incorporamos la fotovoltaica o la eólica para generar electricidad, de forma que cubrimos el 10% del consumo eléctrico. Esa es la E4. En el E5 lo que analizábamos es el impacto que tiene toda la serie de planes Renove que la Administración ha puesto en marcha, para la renove de calderas y equipos de aire acondicionado. Y el E6, el último escenario, es un escenario mezcla del plan Renove, renovables y la mejora máxima de la corriente térmica. ¿Qué pasaría si hiciéramos estas 3 cosas en un edificio existente? Bueno, pues con esos datos, con esta información, el informe, como les digo, lo tienen disponible en internet. Yo solamente les voy a mostrar 3 gráficos, tampoco quiero mostrar aquí muchos datos, solamente los 3 gráficos que a mí me gusta destacar. El primer gráfico habla de cuál es el impacto en la reducción del consumo energético. Aquí ven un poco, esto lo que nos viene a decir es, siempre estamos hablando de pasar del escenario no hago nada al escenario mejora el envolvente en un nivel, o pongo renovables, o pongo los planes renovables, ¿vale? Por eso pone E1 a E2. Todo lo que son mejoras pasivas, mejoras en el envolvente, mejoramos el elemento térmico, mejoramos las ventanas, todas las mejoras en ese ámbito, estamos hablando de ahorros del consumo energético y más o menos en esos mismos porcentajes en las emisiones de CO2, de entre un 50 y un 75%. Nos vamos a mover en ese orden de magnitud. Si lo único que hacemos es incorporar renovables, los ahorros van a venir en torno al 10-15%. Si lo que hacemos es sustituir la caldera, el calentador o el equipo de aire acondicionado por algunos de más eficiencia,
en torno a un 20-25%. Y si hacemos una mezcla de este nivel de mejora de la envolvente, renovables y plan renove, podríamos llegar hasta ahorrar cerca del 85% del consumo energético. ¿Cuáles son los impactos que conseguimos? Esto es así, no porque las renovables sean muy malas, no quiero trasladar ese idea. Esto es así, esto lo que nos demuestra es la mala calidad de la envolvente térmica que tenemos en los edificios en España. Entonces, cualquier pequeña mejora que hacemos en esa envolvente, como es muy mala su calidad, pues el impacto que conseguimos es muy grande respecto a otras medidas. Claro, esto es en cuanto a reducción del consumo y de emisiones de CO2, pero ¿y esto cuánto cuesta hacerlo? ¿Y en cuántos años lo recupero? Ese es este otro gráfico. En este gráfico tenemos tres datos. ¿Cuál es el ahorro económico por vivienda que conseguiríamos con cada una de esas mejoras? ¿Cuántos años tardaríamos en recuperar la inversión, la amortización? ¿Y cuánto tengo que invertir, cuánto dinero tengo que meter para hacer esa mejora? En cada escenario, como ven, hay dos circulitos. Eso significa que el escenario mayor, o sea, el circulito mayor es no tengo ninguna ayuda por parte de la comunidad autónoma ni por la administración, lo hago sin ayudas, o lo hago con ayudas. Esa es la diferencia de uno u otro. Como ven, las medidas que tocan la envolvente térmica, las medidas pasivas, siempre son las que menos periodo de retorno tienen. Estamos hablando en torno a de 8, 10, 12 años, más o menos. En el extremo opuesto están las renovables. Repito, no queramos trasladar la idea de que las renovables sean malas. No, esto es así porque tenemos muy mala calidad de la envolvente térmica de los edificios existentes. Entonces, cualquier cosita que hagamos en la envolvente, el impacto es tremendo en este momento. Respecto al tema de la amortización, del periodo de retorno, yo ya empiezo a poner en cuestión que siempre que analicemos, cualquier persona analiza, cualquier técnico, nosotros mismos, nos ponemos a analizar, oye, esta medida, ¿esto cuánto cuesta? ¿Y cuánto vamos a ahorrar? Siempre que hacemos ese cálculo y lo centramos todos en cuántos años vamos a recuperar la inversión, yo estoy empezando a poner en cuestión esa teoría, porque las mejoras en eficiencia energética, las mejoras en la rehabilitación energética de edificios tienen otra serie de cosas que no se cuantifican cuando hacemos el cálculo del periodo de retorno. Por ejemplo, la calidad de vida de los propietarios de las viviendas. Eso, para sacar el periodo de retorno, que es tanto invierto, tanto me ahorro al año, ahí no cuantifico esa mejora en la calidad de vida de esas personas. El que esas personas a la larga puedan vender, cuando pase la crisis, puedan vender su casa, su propiedad, a un mayor coste que la del vecino, porque ellos han hecho una actuación energética en su casa y el vecino no. Pues toda esa serie de cosas no se tienen en cuenta, no podemos tenerlas en cuenta en el tema de la amortización. Por eso, como les digo, yo estoy empezando a poner en cuestión que todo lo que sea mejora energética de edificios siempre lo centremos en si su periodo de retorno es corto, si no, no lo hago. Hay que poner en valor otras cosas. El último gráfico que a mí me gusta mostrar también respecto de este informe es este, que este nos habla un poco de, bueno, como país tenemos que de aquí al año 2020 cumplir con una serie de objetivos. Protocolo de Kioto, que se acaba este año, tenemos una nueva política energética europea que va para 2020, tenemos una serie de regulaciones internacionales que nos obligan a cumplir como país una serie de objetivos. El sector de la edificación, que como promedio europeo representa el 40% del consumo, en España es el 20%, pero en Europa es el 40%, si queremos que este sector que tiene tanto trozo de la tarta ponga en valor, llegue a cumplir esos objetivos, ¿cuánto tendríamos que rehabilitar al año? ¿Cuál sería la tasa de rehabilitación anual? Eso es lo que nos viene a decir este gráfico. Deberíamos de estar hablando de rehabilitar al año entre 500.000 y 1 millón de viviendas. Esas son las tasas de rehabilitación que a nosotros nos salía en el cálculo y que después han venido otros estudios de otras ONGs o de otras, por ejemplo, de comisiones obreras, presentó otro estudio y también coincidía en estas cifras del 500 millón de viviendas al año. Fíjense que con 500 millón de viviendas solo conseguiríamos reducir, solo entre comillas, el 20% del consumo energético de todo el sector. Por eso, el irnos a esas tasas de rehabilitación tan grandes.
Bueno, esto es el resumen de este estudio que hicimos para la ONG WWF ADENA. Otro de los trabajos en línea con eso, esto es un estudio más o menos teórico, el que acabamos de ver. Este que les voy a enseñar ahora es un estudio de campo, práctico. En Santa Pola, un municipio que supongo conocerán de la provincia de Alicante, municipio costero, bueno, pues ganáramos un concurso público que consistía en redactar una ordenanza municipal similar, en esto fue pionero Santa Pola, porque lo hizo antes que Madrid, es similar a la nueva ordenanza de IT de Madrid, que es reciente, que habla lleva un apartado energético. Bueno, pues esto ya lo tiene desde el año pasado, mediados del año pasado, Santa Pola. Entonces había que redactar esa futura ordenanza de inspección técnica de eficiencia energética y ponerla en práctica en 30 edificios, 25 de vivienda y 5 municipales, 4 colegios y el edificio del ayuntamiento, donde estaba la corporación local. El desarrollo de ese procedimiento de inspección de eficiencia energética implica pues 3 cosas principalmente. Realizar la inspección para mirar ¿qué? Pues mirar cómo está la arquitectura del edificio, la envolvente térmica, las cosas pasivas, para mirar las instalaciones y para mirar el confort térmico, las temperaturas y humedades relativas que tienen allí dentro de ese edificio. Si la gente que está allí trabajando o viviendo está confortable. Con esas fotos que tenemos del edificio, proponer mejoras, la propuesta de mejoras energéticas, y en calificar energéticamente esos edificios. Hacer una estimación, porque en el momento que hicimos esto, que fue, les digo que a mediados del año pasado, bueno, no estaban ni disponibles como tenemos ahora los programas que están en fase de reconocimiento, los programas para adaptación simplificada de calificación energética de edificios distintos. Era toda una estimación. ¿Cómo hicimos, por ejemplo, la parte de cuantificar la calidad energética de la envolvente? Pues consideramos 3 supuestos. O bien yo cojo una serie de equipos de medición, que ahora les mostraré, y hago una serie de ensayos en el edificio, y esos ensayos me dicen, pues mira, la fachada tiene una tramitancia de tanto, hay un puente térmico en tal sitio. ¿Vale? Bien, hacemos eso, esos serán valores conocidos. O bien los estimo, pues porque por lo que sea hay una fisura en la fachada y yo puedo entrar allí con una cámara de vídeo y ver las capas que tiene la fachada, por ejemplo. Entonces, como sé la capa que hay y los espesores, pues calculo la U, la calculo directamente. Y en el último caso, ya el caso extremo en el que no puedo hacer nada de eso, lo que hago es decir, bueno, pues me voy a la parte conservadora y digo, bueno, ¿cuándo se construyó este edificio? En tal año. Pues mira, en este año lo típico, la construcción típica era esta. O la normativa decía que había que construir, o la tramitación técnica que marcaba la normativa era esta. Vale, pues esos son los valores por defecto, según el año de construcción. Este es un procedimiento similar al que fijan los procedimientos que en este momento están en fase de reconocimiento para la calificación energética de edificios existentes, de valores conocidos, estimados o por defecto. Si han visto esos documentos, están colgados en la página web del Ministerio de Industria, hablan de estos 3 posibilidades. Bueno, ¿cómo hacíamos? Lo primero, la parte de valores conocidos. Bueno, pues este equipo que están viendo aquí es un equipo que lo que nos permite, tiene una serie de tolerancias en la medición, se tienen que dar unas condiciones ambientales determinadas, no se puede hacer cualquier día del año, porque influye mucho en la precisión, pero lo que nos permite, tomando simplemente 3 temperaturas, como ven aquí en la imagen, temperatura de la calle, temperatura superficial, con estos termopares que ven aquí, temperatura superficial interior, y el equipo mide la temperatura ambiente, la temperatura que tenemos dentro, y con esta formulita que ven aquí, calculamos la tramitancia térmica del muro. Es un equipo muy sencillo, lo suyo es dejar el equipo que esté un cierto tiempo registrando datos para que el valor sea más estable, y como les digo, bueno, pues requiere unas condiciones de temperatura determinadas. No se puede hacer cualquier día del año. Eso sería para hacer el cálculo de tramitación térmica. Si tenemos, por ejemplo, hay una fisura, hay una cámara, hay una fachada ventilada, algún sitio por donde podemos introducir una cámara de vídeo, esta que están viendo aquí, esto es un videoendoscopio y con un simple taladro de 10 milímetros entra este objetivo que ven aquí y en la cámara se puede grabar todo el interior de ese muro. Y después con una calga podemos medir espesores. Con lo cual ya podemos conocer las capas que tiene ese muro y con eso hacer el cálculo de la tramitación térmica tal y como dice el H1.
Bueno, ¿y eso que hemos medido aquí, eso es continuo durante todo el edificio o hay cambios? Pues para eso utilizamos la cámara de termografías. ¿Vale? Como están viendo, no sé si lo aprecian bien, en la imagen no sé si se aprecia bien, pero aquí verán unos colores más claritos, esos son los puentes térmicos del frente de forjado y de los pilares, y además en esta línea que ven aquí, que muestra este gráfico de temperaturas, nos muestra cómo varía la temperatura en esa línea. La zona donde tenemos el puente térmico, ahí pasa más calor del interior a la calle, por tanto hay más temperatura. ¿Vale? Nos está identificando dónde hay una discontinuidad en la solución constructiva. Como comentario de esta imagen, este es un edificio que cumple el código técnico y está en una zona climática D1 del interior de Alicante, una zona climática con una severidad de invierno interesante, importante. En la parte de equipos y de confort térmico, bueno, pues valoramos con este equipo concentración de CO2, con eso nos permite ver qué ventilación hay en los locales y qué nivel de infiltraciones tienen los locales. Valoramos con este otro el rendimiento de las calderas, por ejemplo, si hay calderas para producir agua caliente, y con estos dos el confort en el interior. Iluminación, confort de iluminación o confort de temperatura y humedad relativa. Pues con todos estos datos lo que tenemos es la foto de cómo está el edificio. Con esa foto de cómo está el edificio podemos proponer mejoras. Y esas mejoras hay que proponerlas con un orden de prioridad, no de cualquier forma, sino, oye, lo suyo es que empieces por aquí, continúes si quieres por aquí y continúes por aquí, con una prioridad. Y hay que cuantificar esas mejoras en cuanto a ahorro, en consumo energético y emisiones, en inversión y, aunque empiece a no gustarme, en amortización. Muchas veces, todos estos ensayos que ya los he puesto aquí y perder el tiempo en esto, muchas veces no son necesarios porque solamente con una inspección visual del edificio se obtienen muchos datos. Con una inspección visual y hablando con la gente, con los que trabajan allí y con los técnicos de mantenimiento, prácticamente tienes esta inspección hecha. Aquí tienen un caso real de un edificio en Santa Pola. Estas son las máquinas de aire acondicionado que tienen en cubierta. Esto es un día de febrero. En Santa Pola, en Alicante, tampoco tenemos unas temperaturas de menos. Hasta ese día pues tendríamos 8 o 10 grados en la calle, estaba lloviendo, tampoco era un día muy frío para lo que estamos habituados. Fíjense en esta mancha blanca que tenemos en la máquina exterior. Esto es hielo. La máquina no está trabajando bien, no hace la fase de desescarche que se llama, porque estas máquinas tienen bomba de calor, han hecho la inversión de ciclo, dentro están tirando calor y fuera están tirando el frío. La máquina está invertida. Entonces fuera tenemos frío, hay humedad, ¿vale? Y entonces se condensa y se congela. ¿Qué pasa con esta lámina de hielo? Pues que la máquina consume más energía. Consume más energía, su rendimiento baja, ¿vale? Entonces por eso les digo que muchas veces, como ven aquí en la imagen, hay óxido, hay tuberías sin aislamiento. Muchas veces simplemente con la inspección y hablando con los de mantenimiento y la gente que trabaja allí, vamos a obtener mucha información, mucha más información que haciendo un ensayo in situ. Y por último, como les decía, en esta fase lo que hay que hacer, según dice la ordenanza municipal, es sacar la calificación energética del edificio. Aquí utilizamos, nosotros fuimos beta tester, hicimos el test de usuario del procedimiento que ha hecho Miyavi para la certificación energética de edificios existentes y bueno, pues más o menos lo utilizamos aquí. Y esto son las fichas que vienen para bueno, pues, hacer el acta de esta inspección que vienen en la ordenanza municipal. Un poco a modo de ejemplo para que vean que se ha hecho allí en Santa Pola, que es algo parecido a lo que pues aquí en Madrid se ha puesto hace poco. En la otra línea en la que hemos trabajado es, bueno, tenemos un estudio que nos dice a nivel teórico cómo está en cuanto a consumo y cuáles son las medidas de ahorro. Tenemos datos de campo. Y en cuanto a mejoras, bueno, pues trabajamos con una asociación de fabricantes, en este caso fue ANAPE, la Asociación de Fabricantes de Poliestireno Expandido. Les redactamos la guía que ellos presentaron al IDAE para ser documento reconocido, una guía de rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios. Nosotros hicimos la de poliestireno expandido, pero en la web del IDAE tienen tanto esta como las de extruido, lanas minerales, poliuretano,
ventanas, tienen un montón de guías que lo bueno de estas guías es que va dirigido a profesionales y lo que les hace es valorar la reducción del consumo, el coste de inversión y el periodo de retorno. Tienen varios casos de análisis y les dan esos datos con diferentes soluciones constructivas, aislamiento por el exterior, aislamiento por dentro, rellenar la cámara, cambiar la ventana, diferentes alternativas. Entonces, bueno, pues nosotros hicimos esta. Y el último documento en el que hemos, a nivel así de guía, en el que hemos trabajado, este es bastante reciente, es un documento europeo que hicimos para el Instituto Europeo de Rendimiento Energético de Edificios, BPIE, con sus siglas en inglés. Es un estudio, como ven, se titula Los edificios europeos bajo el microscopio. Les digo que esto es libre completamente, lo pueden buscar en Internet. Este documento lo que analiza es cada Estado miembro de la Unión Europea, en cada Estado miembro, cómo está la situación energética de los edificios que hay allí, cuál es el nivel de exigencia de la normativa y qué incentivos hay en ese Estado miembro para incentivar, para promover la eficiencia energética de los edificios. Nosotros, aquí están viendo los diferentes países participantes y las empresas que participaron. Nosotros fuimos la única consultora que trabajó en la parte de España. Y el último trabajo que les voy a enseñar, con el que nosotros del que hemos sacado datos para poder hacer ahorra tu energía, viene de lo que se conoce como Pacto de los Alcaldes, que no sé si a alguien de los presentes les sonará el Pacto de los Alcaldes. A ver, el Pacto de los Alcaldes, Bruselas sacó una directiva que, como bien saben, obliga a que a partir de 2020 todos los edificios nuevos que se construyan sean considerados de consumo casi nulo. Esas directivas van por la vía legislativa, con lo cual van al gobierno de cada país, de cada Estado miembro, pero igual que nosotros pensamos que lo que hay que hacer es trabajar para concienciar al propietario de los edificios, porque es él el que va a tirar del carro, el que va a demandar que se actúe así en sus casas, en sus edificios. Igual que nosotros lo sabemos, Bruselas, por supuesto, lo sabe mucho mejor que nosotros, y lo que ha hecho es abrir una línea de actuación con aquella administración que está más próxima al ciudadano. ¿Quién está más próximo al ciudadano? Los ayuntamientos. Y para eso lo que ha abierto es lo que se conoce como Pacto de los Alcaldes, que es un compromiso voluntario que firman los alcaldes, de manera que lo que hacen es primero reconocer que esas ciudades están comprometidas con la política energética y climática de Europa y que se comprometen a cumplir los 3 objetivos que ahora les voy a explicar para el año 2020 que ha fijado Europa. Esos 3 objetivos son que en 2020 en su municipio, en su término municipal, se consiga un 20% del consumo de energía, reducción del consumo de energía, que se consiga reducir un 20% las emisiones de CO2 y que las renovables al menos aporten el 20% del consumo de energía que tienen allí en ese municipio. Esto es el 20-20-20 famoso que a lo mejor han oído hablar, son estas 3 cosas, estos 3 20%. Bueno, esos alcaldes que han firmado ese pacto de los alcaldes y lo han llevado a pleno y se ha aprobado en el ayuntamiento, se comprometen no solamente a cumplir con esto, sino a hacer una serie de trabajos. Y esa serie de trabajos vienen en este esquema. El primer trabajo es, pues, saber cómo estamos. Si yo no sé cómo estoy, si no sé cuánto consume mi municipio, no puedo saber dónde tengo que actuar para reducir ese 20% de consumo. Entonces, primero tengo que saber cómo estoy. Se me ha olvidado comentarles que estos objetivos son para todos los consumos que tiene el término municipal, públicos y privados. No solamente para la parte pública del ayuntamiento, sino toda la parte privada. Se pueden dejar voluntariamente fuera la parte de la industria, pero todo lo que es el sector servicios y vivienda hay que meterlo sí o sí. Entonces, primero, como les decía, hay que hacer la foto, cómo estamos en el municipio. Después, una vez sé cómo estoy y como tengo que cumplir esos 3-20%, pues hago un plan de acción, planifico qué cosas voy a hacer de aquí en 2020 para conseguir esos objetivos. Lo pongo en marcha, hago el seguimiento y bueno, llego a 2020. Bueno, lo que está realizado ya para muchos municipios es las 2 primeras fases. España, junto con Italia, es el segundo Estado miembro con más municipios adheridos a esto, fundamentalmente del Levante y Andalucía. Si se meten en la página eumayors.eu o Pacto de los Alcaldes, ponen en Google Pacto de los Alcaldes, se van a la página de
de Bruselas, de la Unión Europea, y ahí tienen un mapa de Europa con puntitos azules donde les va mostrando y un listado, pueden buscar por municipio y les va a decir si está adherido, si no, si ya han entregado estos 2 primeros documentos, si tienen el plan de acción hecho, les va a dar toda esa información. Incluso si tienen hecho plan de acción, se lo pueden descargar y ver cuáles son las propuestas que ese municipio va a poner en marcha. Bueno, nosotros como consultora ganamos un concurso de la Diputación de Alicante, por eso venía antes el logo de la Diputación, en el que nos comprometíamos a hacer ese trabajo en 23 municipios de la provincia de Alicante, esos que ven en el plano en rojo. Bueno, la mayoría no tiene sector industrial, solamente Gijona. Gijona le sonará más por el tema del turrón. Bueno, Gijona sí que tiene una parte de industria importante, pero el ayuntamiento decidió no meter la industria en ese estudio. Principalmente se deja fuera porque la industria ya tiene sus propios objetivos y su propia legislación en cuanto a reducción de emisiones. Entonces sería un poco como duplicar requisitos. En este momento estamos trabajando en otros 2 municipios que suman entre los 2 del orden de 300.000 habitantes. Bueno, pues con toda esa información de esos 4 estudios, antes de comentarles esto, es curioso que esos datos de ese inventario, de este primer paso que les comentaba de cómo estamos, la foto de cómo está el municipio, es curioso que en todos los municipios se repite que el sector de la vivienda es el que más consume y el que más emisiones produce. Por regla general, por lo menos en esos 20 y tantos municipios que nosotros hemos hecho, se sitúa entre un 50 y un 80% el consumo energético del sector vivienda. Como ven aquí en la tarta, en este caso estamos hablando del 79%. Yo les digo que se mueve entre un 50-80%, más o menos. O sea, el sector vivienda, que siempre es el más olvidado, siempre pensamos en industria, servicios, el ayuntamiento con el alumbrado, siempre pensamos en eso. El sector vivienda representa un trozo muy importante del consumo energético de los municipios. Por eso es muy importante mejorar su comportamiento energético, si queremos reducir emisiones, por ejemplo. Bueno, pues con esas 4 cosas, con esos estudios sobre el potencial de ahorro energético, con esas auditorías, con ese trabajo de campo que hemos hecho, con esos estudios sobre situación energética de los edificios y con esas guías de rehabilitación en las que hemos redactado, todo eso forma el núcleo de nuestra aplicación Ahorra tu Energía. Todos los datos que hemos recogido de esos estudios están metidos en Ahorra tu Energía. ¿Qué pretende Ahorra tu Energía? Pues despertar el interés de los propietarios. Es una herramienta para concienciar. Pretendemos despertar el interés. Y si es una herramienta para concienciar, tiene 2 premisas. Que sea sencilla, tiene que tener un sencillo manejo. No podemos empezar a preguntarle a un propietario de una vivienda: dime el tipo de vidrio que tienes puesto en tus ventanas, dime qué superficie de fachada tienes, dime la tramitancia térmica. No podemos preguntarle eso, porque esa persona no sabe ni lo que es una tramitancia térmica, entonces lo perdemos. Tiene que ser muy sencilla, con palabras muy llanas, cosas muy llanas, y tiene que ser útil. Los resultados que demos en la aplicación tienen que ser útiles para ellos. Entonces, con esas 2 premisas, esos son los 2 objetivos que nos fijamos para desarrollar la herramienta y que seguimos teniendo en la mesa porque seguimos mejorándola. En la aplicación destacamos, por supuesto, a los propietarios y a 3 perfiles que entendemos que son intermediarios: administradores de fincas, agentes inmobiliarios y los técnicos. Son intermediarios entre la propiedad y la empresa de rehabilitación. Bueno, esta es la página principal, la home del portal. Es un software de cálculo que está alojado en una página de internet, ¿vale? Yo lo que les voy a mostrar en pantallazos es cómo se meten los datos en el simulador, y después me meteré en la aplicación para enseñarles un informe energético y que lo puedan observar. Cuando me meta en internet puede ser que falle algo, la tecnología, la informática falla. Si le falla a Bill Gates, no va a dejar de fallarme a mí. Bueno, este es el primer paso del simulador. El simulador tiene solo 4 pasos. En el primer paso, lo que le pedimos al usuario, al propietario, a ese técnico, es que sitúe el edificio con calle y número y que nos diga qué tipo de vivienda es, si es unifamiliar aislada o se ha dado en bloque, y más o menos cuál es el año de construcción, con esos 3 periodos que les he hablado yo antes. Y si no lo sabe, le damos un enlace al catastro donde lo puede sacar. ¿Por qué queremos hasta saber la calle y el número? Porque lo que hacemos en este momento, cuando le damos al siguiente, es sacar la zona climática. Nos vamos a Google Maps, esta herramienta utiliza Google Maps, y de ahí extraemos la altitud.
y con el cálculo que dice el H1 calculamos la zona climática. Entonces hay ciudades que tienen una topografía donde hay una zona más alta, otra más baja y puede haber cambios en la zona climática. Por eso necesitamos saber más o menos la calle y más o menos el número, para sacar ese dato. En la siguiente pantalla del simulador pedimos la superficie construida aproximada, el número de dormitorios que tiene esa vivienda, las máquinas que tienen para producir agua caliente, termoeléctrico, caldera, calentador, lo que tengan, y si es por combustible, ¿qué combustible utilizan? Gas natural, carbón, gasóleo, lo que sea. ¿Vale? Aquí van saliendo una serie de imágenes, según seleccionas una cosa u otra, te van saliendo imágenes. Y después, ¿qué utilizan para dar calefacción? Si es que tienen algo, tienen un radiador eléctrico, un radiador por agua, lo que tengan. ¿Y qué utilizan para dar refrigeración en verano? Si es que tienen algo, si tienen un split o no tienen nada. En el siguiente paso, les preguntamos qué mejoras les gustaría hacer en el edificio para que cuando les demos el informe puedan verlas allí reflejadas y puedan ver qué impacto tendría en su vivienda esa mejora. Son mejoras que tocan, como ven, envolvente térmica, pasivas o instalaciones. Quiero cambiar la caldera, quiero cambiar el equipo de aire acondicionado. Y en el siguiente paso les pedimos que nos dé su nombre y correo electrónico. ¿Por qué? Porque estamos utilizando datos personales. Mi casa, mi calle, mi número, son datos personales. Y no podemos darlos libremente. Entonces tenemos que crear una cuenta privada donde ahí va a estar alojado el informe energético. Pues el usuario, le vamos a dar su usuario y contraseña y ese propietario va a entrar con su cuenta privada y ahí va a ver su informe energético. Lo va a ver online, se lo va a poder descargar en PDF, va a poder trastear, va a poder decir, pues ahora no quiero hacerlo en la fachada. A ver, pues mira, me cambia la letra. Va a poder jugar con él. Entonces es interesante. Y otra cosa interesante de ese apartado privado, por así decirlo, es que nos permite crear nuevos edificios. No solamente podemos crear un informe, sino que yo ya en mi zona privada puedo crear tantos edificios como quiera, tantos informes como quiera. Bueno, esto es el informe. Ahora después entraré para enseñarles cómo funciona esto, la parte ya del informe. ¿Cómo hacemos los cálculos? Pues en base a todos esos datos que tenemos, de toda esa experiencia con esos informes que les explico antes, y haciendo estas cuentas que ven aquí, que son las mismas cuentas que hace Calener, por ejemplo. Primero calculamos la demanda de energía. La demanda, como bien saben, solo depende de la arquitectura del edificio, geometría, soleamiento, soluciones constructivas. Con esa demanda calculamos el consumo de energía, ahí es donde metemos el rendimiento de las máquinas, aplicando esta formulita. Y por último, una vez tenemos el consumo y con los coeficientes de paso a emisiones o con el precio tarifa de la electricidad, de gas natural o lo que sea, el precio tarifa que hay en el mercado, sacamos el coste energético. Así, en teoría sencillo, como hacemos los cálculos. Hasta ahora he hablado del propietario, pero para los técnicos, ¿para qué nos sirve? Pues para que podamos estimar y podamos valorar por dónde ataco un edificio si lo quiero rehabilitar, por dónde empiezo, qué mejora hago. Tenemos dos alternativas. O me dedico a hacer tanteos, todavía no estoy hablando de la solución definitiva, simplemente tanteos. En ver qué mejoras hago para conseguir no sé qué porcentaje de reducción y lo hago todo en el Calener con la complejidad que eso supone, o con una herramienta muy sencillita hago esas aproximaciones. Los porcentajes que ven aquí, que ahora veremos en el informe, esto es un pantallazo del informe, estos porcentajes, si bien los números que ven de va a ahorrar tantos kilovatios al año de energía, va a ahorrar tantos kilos de CO2, va a ahorrar tantos euros, esto es una aproximación. Porque realmente pues no sabemos si la tarifa de electricidad, por ejemplo, la TUR, que es la que nosotros hemos tenido en cuenta, es la que esa persona tiene contratada. O el termostato, nosotros hemos dicho que lo pone a 20 grados y él lo pone a 23 en invierno. Hay cosas que pueden variar. Lo que sí que se mantiene fijo, y es interesante, son los porcentajes. Si aquí estamos diciendo que vamos a ahorrar, si hacemos esto, un 43, ese 43 lo podemos trasladar a la realidad. Si aplicáramos esto en la realidad, podríamos llegar a reducir un 43%. Bueno, voy a entrar en la página web. Bueno, se entra en el portal, como les decía. Hay que entrar. Bueno, hay que ir al portal, ahí pone zona privada, se pone usuario y contraseña y se entra al panel donde están tus informes. Yo aquí tengo 3, está en mi cuenta privada, pero simplemente dando a nuevo informe se generan nuevos informes. Yo voy a abrir uno de ellos. Aquí ven el informe
estas son las mejoras que yo marqué cuando generé el informe en el simulador. Y aquí ven que pone fachada si no, ventanas aislantes si no, ventilación con recuperador si no, quiero cambiar aire acondicionado y quiero poner renovables. Aquí a la derecha me está diciendo, pues mira, tu edificio tiene una E, una clase energética E. Voy a poner otro informe que todavía es peor. Me ha echado. Bueno, esto ya me pasó la otra vez también aquí. Bueno, pues se lo muestro aquí en pantalla. Aquí a la derecha, veíamos en la pantalla antes, nos está mostrando la clase energética que tiene el edificio de origen y si yo aplico esa serie de mejoras, ¿qué cambio conseguiría en la clase energética? En este caso es una D, puede ser que partamos de una G, llegamos a una A, depende de la situación del edificio. Simplemente poniendo cada una de estas pestañitas a no, yo digo, pues ya no quiero tocar la fachada, ya no quiero hacerlo de la fachada. Se da a no, guardar cambios y automáticamente se recalcula todo en ese instante de tiempo. No hace el recálculo. Y en las pestañas que ven abajo, tenemos una pestaña para los consumos estimados. Nos dice, pues, teóricamente tú consumes tanto en agua caliente sanitaria, tanto en calefacción, tanto en refrigeración. Tus emisiones son estas y lo que te gastas en euros es tanto. Y otra pestaña de los ahorros, que es la que estamos viendo aquí. Si haces esta mejora, de tanto en fachada, cubierta, suelo y ventanas, vas a ahorrar tanto en energía, tanto en emisiones, tanto en euros al año. Y aquí hay una explicación de realmente esa mejora de la fachada que consiste. Y por último, tenemos una pestaña, esta que está marcada aquí en la pantalla, que nos habla de las líneas de ayuda y subvenciones que tiene la comunidad autónoma donde está el edificio. Pues en este caso Valencia o Madrid o la que sea, la comunidad autónoma que tiene donde está el edificio, esa comunidad autónoma, ¿qué líneas de ayudas tienen puestas en marcha? Directamente le podemos dar a más info y nos lleva a la página donde hay más información de esa línea de ayuda. Y bueno, y por último una pestaña donde nos explica más, con más profundidad, la parte de la calificación energética del edificio. Y con esto, pues mi exposición pues ha terminado. Se abre el turno de preguntas.